el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub. La Biblia en 365 días. Un libro sagrado, abierto en mis manos, 365 leyendo, buscando tus planos, hacia un futuro lleno de paz. 9 de junio, día 160 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. Hoy hemos alcanzado un hito precioso. Llevamos el 48.2% de la Biblia leída. Hemos culminado 13 libros en este recorrido, en este viaje de fe, y llevamos 534 capítulos. Es una felicidad increíble. Y los que vienen siguiendo este reto conmigo, estoy segura que también se están alegrando porque no creían que iban a llegar tan lejos aprendiendo de la palabra de Dios. Hoy justo alguien se me acercó y me dijo, he tenido una visión contigo. Vi cómo tú estabas arrodillada, orando, y al principio estaba en blanco y negro, pero luego vi cómo desde el cielo salía una luz que iba directamente hacia donde estabas tú. Y caían post-its de colores y yo veía colores y miré cómo desde el cielo Dios te entregaba un lapicero de oro, algo dorado. En ese momento vi letritas caer y te vi a colores. Y cuando me contaba esto, yo decía, Dios mío, esto solamente es el reto de la Biblia en 365 días. Y me acordaba de sus historias, de los post-its, de las letras, de los cuadernos, de todo lo que tenemos anotado. Yo tengo cuadernos, mi Biblia, todas mis notitas, todo lo que les digo que apunten, las tareas que les mando a hacer. Es increíble. Así que felicitaciones por llegar hasta aquí, hasta los 160 días. Te aseguro que Dios tiene más para ti. El tema de hoy es: no adelantes procesos. Confía en la fidelidad de Dios. Nuestras lecturas para el día de hoy las encontramos en Primera de Reyes, capítulo 5, verso 1, hasta el capítulo 6, verso 38. La construcción del templo, que nos enseña que la grandeza requiere paciencia y también propósito. Luego leeremos Hechos capítulo 7, versos del 1 al 29. Y es el momento donde Esteban nos recuerda que Dios inicia promesas en lugares improbables y nos guía paso a paso. El Salmo 127, versos del 1 al 5, es un recordatorio de que sin Dios todo esfuerzo es en vano. Y por último, Proverbios capítulo 16, versos del 28 al 30. Es una cachetada con amor, un llamado a cuidar nuestras palabras y también nuestras intenciones. Hoy quiero animarte a no desesperarte en medio del proceso. Aunque a veces queramos correr, Dios nunca llega tarde. Él nos forma, nos pule y edifica cada área de nuestras vidas con precisión y también con amor. No te apresures. Confía en Dios. Su fidelidad nunca falla. Antes de comenzar con nuestro estudio, me gustaría que escuches este testimonio en audio de Jocelyn. Es un gusto saludarte, te escucho desde el año pasado y realmente ha sido de bendición tu podcast. Sigo con el reto al día de hoy, con el reto de leyendo la Biblia este año, y paso por aquí para contarte mi testimonio. Tuve que salir hace 2 años y 4 meses del país por situaciones que se presentaron y bueno, no veía a mi mamá desde hace 2 años y 4 meses y mis oraciones todos los días era que yo la pudiera volver a ver y abrazar, y hoy puedo decir que Dios ha contestado esa petición. El día de ayer pude ver a mi mamá y estoy muy agradecida con Dios porque como titulamos este mes o como titulaste este mes, el Dios que cumple sus promesas. Así que hoy
puedo decir que Dios es un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas y que escucha cada una de nuestras oraciones. Quería contar mi testimonio porque estoy muy agradecida con Dios y quiero decirle a la comunidad en general que no desistan, que sigan orando, que Dios es fiel y Él va a contestar todas nuestras peticiones en su tiempo porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios les bendiga a todos y los motivo a que sigamos adelante con este reto y sigamos confiando en que Dios es fiel y cumple sus promesas. Bendiciones para todos. Ese es el Dios grande que nosotros tenemos, un Dios que cumple sus promesas. Acompáñame en una oración. Dios, gracias por tu fidelidad que nos sostiene y por los procesos que moldean nuestro carácter. Hoy nos rendimos a tu tiempo perfecto. Ayúdanos a esperar con paciencia, a confiar cuando no entendemos todo, a construir nuestra vida sobre tu palabra. Que este día sea un paso más hacia el propósito que has soñado para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, pídele al Espíritu Santo que te hable, que te haga sensible a su voz y que hoy más que nunca sientas su amor hablándote en cada uno de los pasajes. Comenzamos. Primera de Reyes, capítulo 5. Hiram, rey de Tiro, siempre había sido un amigo fiel del rey David. Cuando Hiram se enteró de que Salomón, hijo del rey David, era el nuevo rey de Israel, envió embajadores a felicitarlo. Entonces, Salomón le respondió a Hiram con el siguiente mensaje. Tú sabes que mi padre David no pudo construir un templo para honrar el nombre del Señor su Dios debido a la cantidad de guerras que le hicieron las naciones vecinas. No podían construir hasta que el Señor le diera la victoria sobre todos sus enemigos. Sin embargo, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz en todo el territorio. No tengo enemigos y todo marcha bien. Así que tengo planeado construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios, tal como Él le había indicado a mi padre David. Pues el Señor le dijo, tu hijo, a quien yo pondré en tu trono, construirá el templo para honra de mi nombre. En consecuencia, ordena, por favor, que se corten cedros del Líbano para mí. Permite que mis hombres trabajen junto a los tuyos, y yo pagaré a tus hombres el salario que tú pidas. Como bien sabes, no hay nadie por aquí que sepa cortar la madera como ustedes, los idóneos. Cuando Hiram recibió el mensaje de Salomón, se puso muy contento y dijo, alabado sea hoy el Señor por haberle dado a David un hijo sabio para que sea el rey de la gran nación de Israel. Así que le envió el siguiente mensaje, respuesta a Salomón. He recibido tu mensaje y te proporcionaré toda la madera de cedro y de ciprés que necesites. Mis siervos llevarán los troncos desde las montañas del Líbano hasta el mar Mediterráneo y los pondrán en forma de balsas para que floten a lo largo de la costa hacia el lugar que tú decidas. Luego desarmaremos las balsas para que ustedes puedan llevarse los troncos. Puedes pagarme proveyendo alimentos para mi casa. Entonces Hiram proporcionó toda la madera de cedro y ciprés que Salomón quiso. Salomón le enviaba a cambio un pago anual de 100,000 canastas de trigo para su casa y 420,000 litros de aceite de oliva puro. El Señor le dio sabiduría a Salomón, tal como se lo había prometido. Así que Hiram y Salomón formaron una alianza de paz. Luego, el rey Salomón impuso trabajo forzado a 30,000 trabajadores de todo Israel. Los envió al Líbano en turnos de 10,000 por mes, de modo que cada hombre estuviera un mes en el Líbano y 2 meses en casa. Adoniram estaba a cargo de estos trabajadores. Salomón tenía 70,000 obreros, 80,000 cortadores de piedra en la zona montañosa y 3,700 capataces para supervisar el trabajo. Por orden del rey, ellos extrajeron grandes bloques de piedra de la mejor calidad y les dieron forma para hacer los cimientos del templo. Los hombres de la ciudad de Gebal ayudaron a los constructores de Salomón y de Hiram a preparar la madera y la piedra para el templo. Primera de Reyes, capítulo 6.
Fue a mediados de la primavera, en el mes de Sif, durante el 4º año de su reinado, que Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Habían pasado 480 años desde el día en el que el pueblo de Israel fue rescatado de su esclavitud en la tierra de Egipto. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros y medio de largo, 9 metros de ancho y 14 metros de alto. La antesala, que estaba al frente del templo, medía 9 metros de ancho y coincidía con la anchura total del templo, y se proyectaba 4 metros y medio hacia el frente. Salomón hizo ventanas angostas y empotradas por todo el templo. A los costados del edificio y en la parte trasera construyó un complejo de habitaciones contra las paredes exteriores del templo. El complejo era de 3 pisos. El piso de abajo tenía un ancho de 2 metros con 30 centímetros. El piso de en medio, 2 metros con 80 centímetros. Y el piso de arriba, 3 metros con 20 centímetros. Las habitaciones estaban unidas a las paredes del templo mediante vigas apoyadas en cornisas que sobresalían de las paredes, de modo que las vigas no estaban insertadas dentro de las paredes mismas. Las piedras que se usaron en la construcción del templo se labraban en las canteras, de modo que no hubo ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta de hierro en el lugar de la obra. La entrada al piso de abajo estaba en el lado sur del templo. Había una escalera de caracol para subir al piso de en medio y otro tramo de escaleras entre el piso de en medio y el piso de arriba. Una vez terminada la estructura del templo, Salomón puso un techo de vigas y otro de cedro. Como ya se dijo, construyó un complejo de habitaciones a los lados del edificio, unidas a las paredes del templo mediante vigas de cedro. Cada piso del complejo tenía una altura de 2 metros con 30 centímetros. Entonces el Señor le dio el siguiente mensaje a Salomón. En cuanto a este templo que estás construyendo, si tú sigues todos mis decretos y ordenanzas y obedeces todos mis mandatos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Viviré entre los israelitas y nunca abandonaré a mi pueblo Israel. Así que Salomón terminó de construir el templo. Todo el interior, desde el piso hasta el techo, estaba recubierto con paneles de madera. Recubrió las paredes y el techo con paneles de cedro y para el piso utilizó tablas de ciprés. Salomón separó un espacio para el santuario interior, el lugar santísimo, al fondo del templo. Tenía 9 metros de profundidad y estaba cubierto con cedro desde el piso hasta el techo. El salón principal del templo, fuera del lugar santísimo, medía 18 metros de largo. En todo el templo, las paredes de la tierra estaban recubiertas con madera de cedro y el recubrimiento estaba decorado con tallas de calabazas y flores abiertas. Salomón preparó el santuario interior al fondo del templo, donde luego se colocaría el arca del pacto del Señor. Este santuario interior medía 9 metros de largo, 9 metros de ancho y 9 metros de alto. Salomón revistió el interior con oro macizo. También revistió el altar, que estaba hecho de cedro, y luego revistió el resto del interior del templo con oro macizo. Y fabricó cadenas de oro para proteger la entrada al lugar santísimo. Así terminó de revestir con oro todo el templo, incluido el altar que pertenecía al lugar santísimo. Hizo además 2 querubines con madera de olivo silvestre y los puso en el santuario interior. Cada uno medía 4 metros con 70 centímetros de alto. La distancia entre las puntas de las alas de cada querubín era de 4 metros con 60 centímetros y cada ala medía 2 metros con 30 centímetros de largo. Ambos querubines eran exactamente iguales en forma y tamaño, y cada uno medía 4 metros con 70 centímetros de alto. Salomón los puso en el santuario interior del templo, uno al lado del otro, con las alas extendidas, de modo que las alas interiores se tocaban en el centro de la sala y las exteriores se extendían hasta las paredes, y a ambos querubines los revistió de oro.
Salomón decoró todas las paredes del santuario interior y del salón principal con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas, y revistió de oro el piso de ambos salones. Para la entrada del santuario interior hizo puertas con 2 hojas de madera de olivo silvestre y los marcos tenían forma pentagonal. Estas puertas estaban decoradas con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas. Las puertas con las decoraciones de querubines y palmeras estaban revestidas de oro. Luego, en las puertas hizo marcos cuadrangulares de madera de olivo silvestre para la entrada del templo. Había 2 puertas plegables de madera de ciprés y cada puerta tenía bisagras para replegarse hacia atrás. Estas puertas estaban decoradas con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas. Todas las tallas estaban revestidas de oro y de madera uniforme. Las paredes del atrio interior estaban construidas de modo que había una hilera de vigas de cedro entre cada 3 hileras de piedra labrada. Los cimientos del templo del Señor se echaron a mediados de la primavera, en el mes de Sif, durante el 4º año del reinado de Salomón. Terminaron de construir todo el edificio hasta los últimos detalles a mediados del otoño, en el mes de Bul, a los 11 años de su reinado. Así que la reconstrucción del templo duró 7 años. Estos capítulos describen la preparación y construcción del templo de Jerusalén, un proyecto que ocupó el centro espiritual de Israel por siglos. Salomón, con sabiduría dada por Dios, establece alianzas con Hiram, el rey de Tiro, para conseguir materiales valiosos, madera de cedro y ciprés del Líbano, conocidos por su durabilidad y también por su aroma. Tiro era famosa por su artesanía. Tiro proveía materiales que Israel por sí solo no podía producir en abundancia. El templo fue edificado en el monte Moriah, lugar donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, en Génesis capítulo 22. Este no era un simple edificio, era la presentación visible del Dios invisible habitando en medio de su pueblo. El capítulo 5, el verso 4, nos dice: sin embargo, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz en todo el territorio, no tengo enemigos y todo marcha bien. Mira lo que podía decir Salomón. Salomón entendió que antes de construir algo para Dios, debía establecer un tiempo de paz. Esa paz que no es la ausencia de problemas, sino que es la presencia de Dios en medio del orden. La paz con Dios y la paz con otros es el fundamento sólido para cualquier obra duradera. Antes de iniciar un proyecto importante en tu vida, en una familia, un ministerio, un negocio, necesitas construir, pero sobre la paz de Dios. No avances si tú no sientes paz, porque no es sabio construir una casa durante una tormenta. Asegúrate de que el terreno de tu vida esté en paz antes de empezar. Salomón no improvisó nada, él planeó todo y perfectamente organizado. Seleccionó los mejores materiales, buscó a los mejores trabajadores y el templo sería un reflejo de la grandeza de su Dios. Y es que la excelencia no es perfección, es una devoción expresada en el máximo esfuerzo. No se trata de lujo superficial, sino de expresar reverencia a Dios a través del esfuerzo máximo. Me gustaría que nos hagamos esta pregunta. ¿Lo que hago para Dios refleja lo que creo de Él? ¿Estoy construyendo mi vida espiritual con excelencia? Y evalúate, ¿en qué áreas de la vida has dejado que la mediocridad tome espacio? ¿En tu relación con Dios? ¿En tu familia? ¿En tu llamado? Ahora quiero que veamos el propósito de la construcción. La encontramos en Primera de Reyes, capítulo 5, verso 5. Dice: así que tengo todo planeado para construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios, tal como Él le había indicado a mi padre David. Entonces, Él dijo: voy a construir este templo en honor del nombre del Señor mi Dios. El templo no era para la vanagloria de Israel, ni menos para la de Salomón. Era para el nombre
del Señor. Y ese debe ser el objetivo. No un edificio impresionante, sino un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Ahora esto lo llevo a nuestras vidas. Tu vida, mi vida, debe ser un templo, nunca un monumento. Todo lo que hago debe apuntar a reflejar la gloria de Dios, no la mía. Es como un teatro donde el público solo ve las luces, los actores, pero el director verdadero está detrás de escena. Así debe ser mi vida. Dios dirigiendo todo, aunque otros no lo vean. Y luego, en el capítulo 6 de Primera de Reyes, en el verso 1, la Biblia nos dice que fue a mediados de la primavera, en el mes de Sif, durante el 4º año de su reinado, que Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Y habían pasado 480 años desde el día en el que el pueblo de Israel fue rescatado de su esclavitud en la tierra de Egipto. El templo tardó 7 años en construirse. No fue una obra apresurada. Cada piedra fue cortada del sitio de construcción para que en el monte no se oyera ruido de martillos ni cinceles, nos dice el verso 7 del capítulo 6. Así que había un respeto profundo por el proceso, por el lugar. Y yo te digo, nunca apresures los procesos de Dios. La excelencia toma tiempo. Tu carácter, tu fe, tu llamado, todo necesita madurar pacientemente. El templo que construyó Salomón estuvo ubicado en Jerusalén, en Israel, en el monte Moriah. Les decía que fue el mismo lugar donde Abraham se dispuso a sacrificar a Isaac. Este templo fue el primer templo de los israelitas y era considerado el lugar donde Dios habitaba de una manera especial entre su pueblo. Cuando Salomón lo dedicó, oró pidiéndole a Dios que escuchara las oraciones que se hicieran en ese lugar. Y eso lo vamos a ver más adelante en Primera de Reyes capítulo 8. Por eso el templo se convirtió en un lugar de peticiones. La gente iba a orar, a ofrecer sacrificios, a buscar el perdón y la ayuda de Dios allí. Hoy en día, en ese mismo lugar, está lo que conocemos como el Muro de los Lamentos, que es lo que queda del antiguo templo. Y sí, sigue siendo uno de los lugares más importantes donde miles de personas van a hacer sus peticiones en oración. Ahora, yo que visité Israel y tuve la oportunidad de llegar al Muro de los Lamentos, es un lugar donde se siente la presencia de Dios de una forma muy especial. Las lágrimas se me caían porque sentía la presencia de Dios ahí. Y quiero decirte que aunque el templo de Salomón, el que él construyó, ya no está físicamente ahí, sí está la presencia de Dios. Esa nunca ha dependido de edificios, sino de corazones que lo buscan. Y en ese lugar, en el monte Moriah, el antiguo sitio del templo, está cargado de una historia de fe, de sacrificio, de promesas cumplidas. Cuando uno ora allí, no solo está recordando lo que Dios hizo por Israel, sino también su fidelidad eterna. Muchos creyentes el día de hoy sienten en ese lugar un recordatorio de que Dios escucha las oraciones y que Dios cumple sus promesas. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 15, dice: «Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en ese lugar». Entonces la construcción del templo nos enseña a preparar nuestro corazón antes de construir algo, a dar a Dios lo mejor, no las obras, y a recordar que el propósito es su gloria. Oremos hoy y digámosle a Dios: Señor, enséñame a construir mi vida como Salomón construyó el templo, con paz, con excelencia, con propósito y con paciencia. Que cada paso sea un acto de adoración y que mi esfuerzo hable de tu grandeza. Que mi vida sea un templo donde tu gloria habite. Moldea mi corazón como un artesano que da forma a su obra más preciosa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Leamos Hechos capítulo 7. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas estas acusaciones? Esteban dio la siguiente respuesta: Hermanos y padres, escúchenme.
nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Harán. Dios le dijo: deja a tu patria, a tus parientes, entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera 1 metro cuadrado de tierra, pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra les pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera, donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios, y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar. En aquel entonces, Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día. Y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo de Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades. Y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Entonces un hambre azotó a Egipto y a Canaán. Hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacob oyó que aún había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se los presentó al faraón. Después José mandó a buscar a su padre Jacob y a todos sus parientes para que los llevaran a Egipto. 75 personas en total, de modo que Jacob fue a Egipto, murió allí, al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem, donde fueron enterrados en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de Hamor en Siquem a un determinado precio. A medida de que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestros pueblos en Egipto aumentó considerablemente. Pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, quien no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió y forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. En estos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio a un egipcio que maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo: «Señores, ustedes son hermanos, ¿por qué están peleando?». Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. «¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?», le preguntó. «¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio?». Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí nacieron sus 2 hijos. Hasta ahí. Este capítulo es parte del poderoso discurso de Esteban ante el concilio judío. Él es acusado injustamente de blasfemia y Esteban, lleno del Espíritu Santo, no se defiende como un abogado, no. Él responde como un predicador. Comienza a relatar la historia de Israel desde Abraham hasta el rechazo de Moisés. Aquí Esteban no solo repite historia, muestra cómo desde el principio Dios ha sido fiel y cómo el pueblo ha resistido continuamente a sus elegidos. Esteban comienza con el verso 2, que dice
Hermanos, padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia. Dios llamó a Abraham no cuando estaba en la tierra prometida, sino en Ur, en un lugar de idolatría. Y Dios no espera condiciones ideales para iniciar sus planes. Los inicia donde menos uno los espera. Así que no importa dónde comience, importa a quién estoy siguiendo. ¿Estamos dispuestos a seguir a Dios aún si nos llama desde Ur o desde un lugar incómodo o incierto? El verso 3 nos recuerda que Dios le dijo: deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Abraham no recibió toda la información de una vez, solo recibió un mandato y recibió una promesa. Dios nos lleva a nosotros paso a paso. No lo hace porque quiera ocultarnos cosas, sino porque quiere enseñarnos a confiar plenamente en Él. La fe verdadera no necesita el mapa completo, solo necesita oír la voz correcta. A veces nosotros somos de los que estamos esperando tener todas las respuestas antes de obedecer. No, hoy decide avanzar con la luz que Dios ya te ha dado. Y el verso 5 es muy importante, lo he resaltado en mi Biblia. Dice: Dios no le dio ninguna herencia aquí. Se refieren a Abraham, ni siquiera 1 metro cuadrado de tierra, pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra les pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Abraham no vio el cumplimiento completo en vida, pero eso no anuló la promesa de Dios. Dios es fiel a su palabra, aunque no vea. Debo creer. Mi visión es limitada, pero la fidelidad de Dios es infinita. Hoy abraza el proceso, aunque no veas todavía todo el cumplimiento. Quiero decirte algo y recordártelo. Dios no se ha olvidado de ti ni de la promesa que te ha hecho. Ahora leamos el verso 22 que dice: a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. ¿De quién nos está hablando aquí la Biblia? ¿De Moisés, el que a sí mismo se decía que no sabía hablar y que la gente se burlaba de su tartamudez? Y es que Dios forja a sus líderes en los lugares más difíciles. Dios formó a Moisés en Egipto, entre el poder humano, luego para prepararlo en el desierto. No fue casualidad. Dios usa incluso lugares hostiles para formar su carácter en nosotros. Mira el desierto no como un castigo, sino como un entrenamiento. Así que repite conmigo: mis tiempos difíciles no son desperdicio. Son la universidad de Dios para formarme en mi llamado. Estos primeros 29 versos de Hechos 7 nos enseñan que Dios inicia promesas en lugares improbables. Él nos guía a cada paso, nunca de golpe. Su fidelidad no depende de mi perfección. Sus procesos incluyen desiertos, pero esos desiertos me forman. Hay que decidir en confiar en los tiempos perfectos de Dios. Ora conmigo hoy y dile: gracias, Dios, por recordarme que hoy tus promesas no fallan. Aunque el proceso sea largo y a veces doloroso, ayúdame a confiar cuando no vea el camino completo. Enséñame a caminar por fe, a abrazar los tiempos de desierto como preparación y a creer que lo que tú comienzas siempre lo terminas. Mi vida está en tus manos, Dios. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Leamos el Salmo 127, que increíblemente dice aquí: Salmo de Salomón. Wow. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Marca ese verso. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad.
Salomón, conocido por su sabiduría, por haber construido el templo, entendía la importancia de edificar bajo la dirección de Dios. En la cultura hebrea, construir una casa o tener muchos hijos eran signos de bendición, de prosperidad y de legado. Pero Salomón declara que todos los esfuerzos humanos son inútiles si Dios no está en el centro, tanto en la construcción de un hogar como en la formación de una familia. Quiero que resaltes el verso 1 que dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Sin Dios, mi trabajo es en vano. Mi esfuerzo sin Dios no solo es ineficaz, es vacío. No importa cuánto invierta, si no estoy respaldado por su mano, la verdadera seguridad, la verdadera prosperidad, la verdadera paz vienen de edificar con Dios y para Él. Max Lucado dijo: trabaja como si todo dependiera de ti, pero ora como si todo dependiera de Dios. Pregúntate, ¿estoy construyendo mi vida, mi familia, mi propósito de acuerdo a la dirección de Dios o solo a mis fuerzas? Verso 2. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. No se trata de trabajar menos, sino de trabajar confiado. La obsesión por el control revela desconfianza en Dios. Por eso la ansiedad es el resultado de creer que todo depende de mí. Lee este verso con conciencia. Es inútil que te esfuerces tanto, hasta tantas horas de la noche, por preocuparte y tratar de conseguir alimento, porque es Dios el que le da descanso a sus amados. Hoy suelta la ansiedad que te roba la paz. Dile a Dios: Dios, yo voy a hacer mi parte y confío en que tú harás la tuya. El verso 3 dice: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. En tiempos donde la cultura cuestiona el valor de la familia, Dios afirma que los hijos son un regalo, nunca un obstáculo. Cada hijo es parte de un legado que refleja la herencia de Dios. Queridos padres, cuando críen a sus hijos, críen hijos fieles. Queridos hijos, nosotros somos llamados a ser un regalo, pero no uno que deba ser devuelto. Yo anhelo ser el motivo de alegría y de descanso para quienes me han amado y me han formado. Que tu vida, que mi vida, sea un obsequio que llena de orgullo a tus padres. Y el verso 5 dice: qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en la puerta de la ciudad. Hijos, no hagamos que nuestros padres sientan vergüenza de las cosas que nosotros hacemos. Seamos como flechas en manos de un guerrero. De este Salmo 127 hemos aprendido que nuestros esfuerzos son en vano sin Dios. Nuestra familia es una bendición que merece nuestra mejor inversión y que el verdadero éxito se mide en el legado, en aquellos que dejamos, en lo que estamos sembrando en nuestros hijos, en nuestra familia y no tanto en nuestros logros. Ora hoy conmigo y dile: Señor, hoy reconozco que sin ti todo es en vano. Te invito a ser el arquitecto de mi vida, el guardián de mi casa y el Señor de mi descanso. Ayúdame a construir con un propósito eterno, a amar a mi familia como un regalo, a ser un buen hijo, a ser un buen padre, a ser una buena madre y a dejar un legado que te glorifique. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 16, versos del 28 al 30. El alborotador siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos. Los violentos engañan a sus compañeros y los llevan por un camino peligroso. Con los ojos entrecerrados se trama el mal. Con una sonrisita se planean las maldades. Nosotros sabemos que el libro de Proverbios fue escrito en su mayoría por Salomón y ofrece sabiduría práctica para vivir de una manera que honremos a Dios y también a los demás. Entonces, en tiempos bíblicos, la vida comunitaria era fundamental. La familia, las amistades, las alianzas eran la base de la sociedad. Así que cualquier comportamiento que rompiera esos vínculos, como el chisme, la violencia o la traición, era visto como peligro social. El chisme y la violencia no solo dañaban reputaciones, sino que destruían comunidades.
la sabiduría de Salomón advierte que no solo los actos externos son peligrosos, sino también las intenciones ocultas. Un simple guiño o un fruncir los labios podía revelar un corazón que estaba planeando maldad. Miremos el verso 28 que dice: el alborotador siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos. Hoy entendemos que no siempre se necesitan grandes gestos para causar daño. Un comentario fuera de lugar puede destruir años de confianza. Un chisme es como una grieta pequeña que, si no se repara, terminará quebrando toda la estructura de una relación. El enemigo no necesita gritar para destruirte. Susurra lo suficiente y nosotros hacemos el resto. Hoy decidamos que nuestra boca sea una fuente de unidad, no de división. El chisme es como una gota de veneno mortal en un vaso de agua limpia. No mata al instante, pero va a contaminar todo. Una amistad sólida puede resistir muchas tormentas, pero una palabra malintencionada, una media verdad, un comentario susurrado puede abrir grietas invisibles que con el tiempo rompen incluso los lazos más fuertes. Yo me he alejado de personas porque eran chismosas. Gente que te anda indagando por la vida de otra persona, gente que quiere saber algo que a ti no te corresponde revelar. Muchas veces el chisme no necesita ser un invento descarado. Basta con una insinuación, una mirada cómplice, solo lo digo, ¿no? Pero hay cosas que siembran duda en el corazón de alguien. La amistad se construye sobre la confianza de saber que mis secretos están seguros, que mis errores no se convertirán en historias públicas y que no van a ser comentados en una mesa. Cuando esa confianza se rompe, reconstruirla es tan difícil como intentar recomponer un jarrón hecho pedazos. La confianza es como el papel. Una vez arrugado, jamás vuelve a ser el mismo. Y este proverbio lo dice claro. El chisme no solo daña horizontalmente, es decir, entre las personas, sino verticalmente, mi relación con Dios. Proverbios 6, versos del 16 al 19, la Biblia nos dice que hay 6 cosas que el Señor odia y son 7 las que detesta, dice. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. El diablo no necesita atacarte si logra que tú ataques a los tuyos. Cada vez que tú hablas de alguien a sus espaldas, no solo saboteas su imagen, saboteas tu propia comunión con Dios. Dios detesta a aquellos que causan discordia entre la gente de su familia. Por favor, comprométete a pensar antes de hablar. Esto edifica o separa. A ser leal en la ausencia. Hablar de mis amigos como si ellos estuvieran presentes. Por favor, cierra tus oídos al chisme como cerrarías la puerta a un ladrón. El chisme no parece peligroso al principio. Es sutil, entretenido, hasta inofensivo, dicen algunos. Pero su efecto es devastador. Y el verso 30 dice: con los ojos entrecerrados se trama el mal. Con una sonrisita se planean las maldades. Cuida tus gestos. Esos pequeños gestos, una mirada, una expresión, revelan lo que ya está en el corazón. No hay pecado grande que no haya empezado con una intención pequeña o tolerada. Permitir pensamientos pequeños es dar hospedaje a grandes desastres. Si no, recordemos al rey David, que estaba tranquilo en su azotea, mirando hasta que su ojo lo hizo pecar y miró a una mujer desnuda con deseo. Hoy examina tu corazón. No quieras subestimar las pequeñas concesiones que podrían llevarte lejos de la voluntad de Dios. Uno a veces dice: no, pero es una miradita, es un taco de ojo. ¿Quién no lo hace? Lo importante no es quién no lo hace. Lo importante es quién eres tú. Tú eres un hijo de Dios. Es como si tú encendieras una chispa en un bosque seco. Un solo destello puede incendiar todo si no se apaga a tiempo. Mi consejo para ti es: guárdate. No pises el palito. No caigas de nuevo. El enemigo le ha puesto precio a tu cabeza, pero tú mantente firme.
La integridad no es hacer lo correcto cuando alguien te mira, es hacerlo cuando solo Dios te ve. Así que hoy elige vivir en integridad desde lo pequeño, donde solo Dios puede ver. Ora conmigo y dile: Dios, guarda mi boca de palabras que dividen y mi corazón de pensamientos que me engañan. Enséñame a ser vigilante en lo pequeño, sabiendo que las grandes victorias comienzan en decisiones discretas en obediencia a ti. Que cada palabra, que cada gesto mío refleje tu amor, tu verdad. Líbrame de fallarte, de pecar, de alejarme. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 160. Check. Y hoy 9 de junio quiero enviar saludos muy cariñosos a quienes hoy celebran la vida y el amor. Feliz cumpleaños a Edis Bojorques en Antioquia, Colombia. Que el Señor siga fortaleciendo tu vida en cada paso. Feliz cumpleaños para María Esperanza en Nuevo León, México. Que Dios multiplique su alegría en ti. Feliz cumpleaños para Andrea Gómez, una colombiana que celebra desde Boca Ratón, Florida. Que tu vida siga siendo un testimonio de fe aún lejos de casa. Feliz cumpleaños para Luciana desde San José, Costa Rica. Que cada día esté lleno de la gracia y del favor de Dios. Feliz cumpleaños para Abigail, de 8 años. La alegría de su padre en Chulucanas, Piura. Que sigas creciendo con ese corazón tan especial. Dios te bendiga, princesa Abigail. Feliz cumpleaños también para Jessica en Neuquén, Argentina. Ella cumple 41 años de una vida bendecida. Que sigas floreciendo en la voluntad de Dios. Feliz cumpleaños para Fátima Vinagre desde Tabasco, México. Que el Señor cumpla en ti sus promesas fieles. Feliz cumpleaños para Kevin Kiyoshi Soriano. Me alegra ver cómo junto con Val forman un matrimonio unido a Dios. Qué bendición es ser testigos de su amor. Feliz cumpleaños para Valentina Castañeda en Bogotá, Colombia. Que este nuevo año sea de cielos abiertos para ti, Valentina. Feliz cumpleaños para Adriana Vanessa. Un abrazo lleno de bendiciones para tu vida. Feliz cumpleaños para Mari González. Ella cumple 66 años celebrando la vida. Que Dios renueve tus fuerzas como las del águila y siga siendo de bendición para toda tu familia. Feliz cumpleaños para Nicole Valeria Andrade Camacho. Que cada paso esté iluminado por la gracia de Dios. Feliz día para Hubert Yuri Pérez Sarmiento, que cumple 55 años. Saludos de parte de su esposa Connie en Villahermosa, Tabasco, México. Que el amor siga creciendo y fortaleciéndose en sus vidas. Quiero saludar también por su aniversario a Casterlin Pérez y Pedro José García. Ellos están cumpliendo 7 años de amor desde República Dominicana. Que el Señor siga siendo el centro de su hogar y que cada día encuentren una bendición en la palabra de Dios. Feliz aniversario también para Claudia Velarde y Carlos Fonseca. Ellos cumplen 13 años de matrimonio desde Veracruz, México. Un abrazo que refleje la fidelidad de Dios. Gracias por mantenerse firmes en este camino. Dios los bendiga. Hoy hemos recordado que si Dios no construye, todo es en vano. Que nuestra vida, nuestras familias, nuestros proyectos deben tener un cimiento firme en la presencia de Dios. Así que gracias por acompañarme en este día 160 de la Biblia en 365 días. Nos vemos mañana para seguir aprendiendo, creciendo y caminando en fe. Que Dios te bendiga, te guarde, te llene de su paz. Un abrazo grande desde Lima, Perú. Hasta mañana. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.